buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, celebra la fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de nuestra Iglesia. Y también nuestra Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Escuchamos. En aquel tiempo la gente agolpeaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba al pie de la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado, lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca para mar adentro y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y pescaron la cantidad de peces, que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban a la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por un poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto como sus ayudantes se habían quedado sin palabra por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo pasaba con Santiago, con Juan, hijos de Zebedeos y compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a la tierra y lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso, recuerda que la palabra viene a alimentarnos. Es el pan de vida que viene a alimentar nuestras vidas, las tuyas, la mía y la de nuestras familias. Es la palabra de Dios, es la que nos ilumina. Es la luz que viene a iluminar nuestros caminos. Viene a ayudarnos en este momento a discernir nuestras vidas y la de nuestras familias. Pero también la palabra de Dios es el fuego que viene a encender nuestras almas con la confianza y la esperanza de que Dios nos habla a través de su evangelio, a través de esta palabra que viene a darnos en este día. Y hoy nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 y podemos ver esta pesca milagrosa. Qué hermoso ver que Jesús siempre está presente. Mira cómo estaban Pedro y estaban sus amigos y los demás discípulos estaban en la barca. Y dice que tenían la noche entera echando las redes y que no habían pescado nada. Pedro era de profesión pecador, es decir, que sabía la hora, el día y el momento en que echar las redes. Y no habían conseguido nada. Echaban las redes, pero no habían conseguido nada. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Jesús entra en la barca, sube a la barca de Simón Pedro y le dice a Simón Pedro, en el versículo 4 dice: Simón echa las redes. Y le dice Simón: Maestro, tenemos la noche entera y no hemos podido pescar ni un solo pez. Y Jesús le dice: mar adentro, remen mar adentro y echen las redes. Qué hermoso es saber que hoy Jesús viene a darnos esta palabra a ti y a mí. Viene a decirnos en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra sequía, en medio de nuestras preocupaciones. Hoy el Señor nos dice: echen las redes y entren mar adentro.
¿Qué quiere decir esto? Entren en las profundidades. Entra en la cruz que se nos presenta cada día en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque es Jesús que viene y entra en la barca. Y con Él en la barca, a nada tememos. A nada. Y si es Jesús, como le dijo a Simón Pedro, y donde dice Simón ponemos nuestro nombre, hoy Jesús te dice a ti y a mí: Elena, echa las redes, pon tu nombre. Y este mensaje que Jesús le dice a Simón, hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Hoy esta palabra se cumple. El Señor viene a nuestras familias, viene a nuestras vidas. Y nos dicen: remen mar adentro. ¿Qué quiere decir esto? Entra en la oración, entra en la confianza, deja que yo te lleve en mis brazos. Y cuando dice la palabra que Jesús le dice a Pedro: remen mar adentro, Pedro dice: en tu nombre echaré las redes. ¿Y sabes qué pasó? Dice el Evangelio que cuando Pedro echó las redes en el nombre de Jesús, entonces se llenaron de peces. Fueron tantos los peces que pudieron alcanzar que hasta llamaron a otra barca para que le ayudaran. Así nos pasa a ti y a mí. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, ese que todo lo puede, que viene a tu vida y a mi vida con poder. Recuérdate que decía el Evangelio de antes de ayer, nos decía la palabra que Jesús tiene autoridad, tiene poder y que hasta los demonios se le doblan en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos fe y con la fe de Él tiramos las redes, entonces nuestras vidas comienzan a conseguir esos frutos. Comenzamos juntos a poder cargar la cruz que Dios nos ha dado. Cada día, que puede ser la cruz de la tristeza, la cruz de la enfermedad, o puede ser la cruz del desempleo, en lo que Dios nos ha puesto, en ese plan de salvación que el Padre ha diseñado para ti y para mí. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús te dice a ti y me lo dice a mí: echa las redes. ¿Qué quiere decir esto? Entra mar adentro, es decir, confía en mí. Mira que yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Mira que te he dicho que permaneceré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira que te he dicho que yo soy el pan de vida bajado del cielo, que el que cree en mí no tendrá sed ni hambre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando Jesús, el Padre, nos regala la fe, podemos mover montañas, podemos remar mar adentro, y aunque las aguas se llenen y se entre el agua a la barca, aunque las dificultades nos dejen ver solamente la tristeza, Jesús hoy nos dice: echa las redes en mi nombre. Nos está diciendo: cree en mí, cree en mi poder, yo estoy a tu lado. Y sabe qué hermoso saber que cuando Pedro ve ese milagro, esa pesca milagrosa, que él se ha dejado llevar de Jesús, que ha sido obediente. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando somos obedientes y entramos en la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios le agrada, lo que nos indica nuestra conciencia, lo que nos dice la palabra. Entonces echamos la red en su nombre. ¿Y sabes qué pasa? Vemos grandes cosas, vemos a nuestros familiares sanar, vemos nuestras heridas corregirse, nuestra historia la vemos de otra manera, entendemos que Dios ha estado con nosotros y con nuestras familias. Y dice que Pedro se quedó asombrado y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es decir, que Pedro, al ver ese milagro que Dios ha hecho en su vida, que lo ha hecho en medio de todos los que estaban ahí en la pesca, Pedro le dice, como quien dice: Señor, tú eres mi Dios, ¿a dónde iré? Como le dijo en una ocasión: si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Me imagino que Pedro entonces pensó en su miseria, como muchas veces pensamos tú y yo en nuestros vicios, en nuestros pecados y en nuestra miseria. Y no podemos ver aquellas cosas grandes que Dios está haciendo contigo y conmigo. Aquellas cosas grandes que Dios quiere hacer contigo y conmigo, pues nos quiere mostrar su gloria. Y nosotros entonces nada más nos fijamos en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor te dice a ti y a mí: echa las redes. Y como dijo María cuando el ángel le anunció:
que iba a ser la madre de nuestro Señor, nuestra Madre María dijo el hágase. ¿Y sabe qué quiere decir hágase? Hágase, Señor, según tu voluntad. Vamos a dejar que Jesús sea quien lleve nuestras vidas y en la de nuestras familias. Y ese hágase que también utilizó Jesús en el Monte de los Olivos, que lo utiliza nuestra Madre María y que también tú y yo lo podemos decir. Vamos a repetir durante todo este día esta palabra: hágase en mí según tu santa voluntad. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando descubrimos y entramos en la voluntad del Padre, entonces vemos cómo nuestras vidas se llenan de grandes milagros, cómo podemos estar en paz en medio de la tribulación, cómo podemos estar firmes sabiendo que Dios nos lleva de la mano. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.